Día martes 5 de octubre de 1999 en Quimbaya. ¿Cuál es su nombre, por favor, abuelo? ¿El nombre completo o así, sí, como el Sí, el nombre completo suyo. Juan Clímaco García López? Juan Clímaco García López. ¿Dónde nació don Juan Clímaco? Yo creo que en Quimbaya, tal vez. Sí. ¿En qué lado nació usted? ¿En una vereda o aquí en la parte aquí, urbana? aquí mismo. Es que no estoy seguro si nací aquí o en Finlandia. No estoy seguro. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? 13 de noviembre de 1914. Ah, don Juan Clímaco nació con Quimbaya, hombre. A ver, para que no queden dudas, aquí está García López Juan Clímaco, 13 de noviembre de 1914, Finlandia. ¿Cómo fue el nombre de sus padres? ¿Quiénes fueron sus padres? Mi papá era Luis María García López. Luis María García López. Y mamá, Juana María López, no recuerdo el segundo apellido. Ya. ¿Ellos eran de dónde? ¿Cómo le digo yo? De Aranzazu. Eran venidos de Aranzazu. Aranzazu. Don Clímaco, ¿cómo recuerda usted su niñez? Hombre, pues, ¿qué le digo? Yo, cuando niño, recién nacido, vivía aquí, todo al frente, que era un barranco, y allá había un ranchito. Ese ranchito era de mi abuelo, y se le dio a mi papá para que no estuviera allí. ¿Aquí en esta misma calle? Sí, aquí al frente. Estamos hablando de la calle 13, Sí. entre carreras quinta y sexta. Aquí al frente de la casa de don Sí. García. Y al frente era la propiedad del viejito abuelo, y entonces mi papá nos trajo a vivir allí cuando yo era un niño. Eso ya era de su abuelo. Era de mi abuelo. O sea que su abuelo fue actor y partícipe de la fundación de Quimbaya. Pues seguramente que sí. ¿Y qué más recuerda? Bueno, vivieron aquí al frente. Pues lo que le digo es que esto aquí era como un radadero, un botadero de basuras y de tierra, y ahí pasaba con los muchachos de mi edad en ese tiempo, pues estábamos aquí rodando ahí jugando. Ah, entonces esto fue un lleno. Sí, sí. Esta parte. ¿Dónde era que se recogía el agua? Dizque en un pozo o algo así. Aquí en la esquina, arriba. No eran pozos, sino que el agua venía por las tuberías de Guadua. Y allí en la esquina, toda la gente por aquí recogía el agua ahí en esa esquina. ¿Y la recogían en ollas de barro o ya venían de aluminio? No, ya esmalte, venían, ¿o cómo? de esmalte. Ya venían ollas de esmalte, el esmalte muy viejo. O sea que era el desfile todo el día de personas recogiendo agua. Sí, claro. ¿Usted recuerda cuál era el recorrido de esa agua que transportaban en cocas de Guadua? Pues esa agua, ¿cómo le voy a decir yo? Sé el recorrido del agua, pero no sé, porque venía por unas zanjas desde muy arriba, donde están los tanques hoy, los tanques del acueducto. Desde allá venía el lago. Pero entonces había partes donde tenía que pasar Por entre la tierra, por entre la tierra. Por entre la tierra, porque venía era por la tierra, no era por tubería ni nada, sino por la tierra. Entonces en cocas de Guadua la recibían ya aquí en el pueblo. ¿Ok? Sí. Cocas de guada y cajas de madera. ¿Y desde dónde empezaban esas cocas de Guadua y esas cajas de madera? Eso empezaban arriba en la Soledad. Como le digo yo, pues claro, hay de los tanques hoy, Sí, señor. de ahí para acá. Desde los tanques para acá. Ya comenzaban a traerlos en madera. Tubos de guadua y tubos de madera. Que en ese tiempo no había ni tubos de otra cosa, sino de madera nada más, guadua y de madera, en unos cajones. ¿Usted vio hacer esos cajones? No, los vi, los cajones sí, porque allá, para pasar ese vagón, eso lo pasaron unos cajones. Y aquí, del puente del ferrocarril para acá, también estaba en cajones. Ahí va a pasar ahí eso, en cajones. Del pontón. Del pontón para acá.
es decir, pasando el pontón. Había otro cajón. Pasar el pontón, pues ni en cajones de para acá. Ya. O sea, en las partes donde había vagón había que hacerle una conducción en madera. Sí, El eso resto sí hacía en corría por cajón. la tierra. ¿En la calle ya corría por pura tierra No, o no, también no, en no, no. coquita? No, en cocas, en cajones venía Ya. hasta, yo creo que hasta aquí. ¿Y cómo se dividía o no habían todavía casas hacia el parque de la estación que llamamos hoy? No, Cuando todavía no había nada no, todavía. no. No había nada todavía. Entonces, pero entonces había una división. ¿Dónde era la división de esa conducción de agua? La que seguía por la carrera séptima y la que venía para acá, para esta carrera sexta. ¿Dónde había la división Aquí de eso? en la esquina. Hasta ahí llegaban los tubos. Hasta esta de esquina. Guadua, tubos de Y Guadua. de para abajo, entonces por la sexta, para la Plaza Bolívar y todo. No, eso todavía no. Todavía no, toda la gente venía a recoger agua aquí en la esquina. Tenían que bajar, subir No, desde no, por allá. no existía. Ahí solamente de la plaza para acá, el pueblito era chiquito. El pueblito era muy chiquito. Los pues, que vivían claro. alrededor de la plaza, entonces, tenían que venir caminando hasta acá por el agua. Pues yo creo, porque no sé, porque para allá no, Y para no había no había conducción de agua. conducción de agua. Y toda el agua sobrante rodaba por aquí, por Es este decir, rodero, ¿no? los que sacaban el agua allí eran en tuberías de Guadua, cuando no había tuberías de barro, ni de hierro, ni de nada, sino de Guadua. Por eso fue que hubo una pestilencia espantosa de fiebres y lo que llamábamos fríos. Fiebres y fríos. Sí, fiebres y fríos, una cosa espantosa que todo el mundo, todos los que nos podían sacar de aquí nos sacaban. Era una cosa miedosa. ¿Lo sacaban Y como? era- ¿Por qué? No, pues por de cuidar de las fiebres y los Para cuidarle fríos. la salud. Sí, para cuidarnos la salud. A nosotros nos llevaron para Finlandia porque nosotros prácticamente éramos de Finlandia. Y la familia, los tíos y los abuelos mandaron bestias para llevarnos a todos para Finlandia, llevar las carguitas y todo eso. Y el hermano mayor mío iba manejando la carga, los animales con la carga. Me llevaba a mí aquí amarrado con una sábana colgado de aquí de atrás. Ajá. El Como hermano en un mayor, morral. sí. ¿Cuántos años tendría usted? En ese tiempo, pues yo creo que hay 1 o 2. Es que apenas estaba empezando. Sí, claro, apenas estaba empezando. Me dijo que eso había un barranco de tierra, pues no había más nada. No, pues entonces, no es que pueblo todavía no había. No, sí, por las calles sí había, sí había ya, habían tiendas, habían casas por las calles. Por aquí llegaba como hasta la mitad de la calle. Había casitas así en un barranquito, al lado de allá, como que no recuerdo. Y, a ver, don Juan Clímaco, ¿y a los cuántos años fue usted a la escuela a aprender sus primeras letras? Yo creo que a los 6 años en Finlandia. Ah, ya le tocó, fue en Finlandia. En Finlandia, ¿Usted sí. no estudió la primaria aquí No, en Quimbaya? no estudié en Finlandia. ¿Por qué no estudió la primaria usted? No, porque nos vivíamos en Finlandia. En ese tiempo, pues cuando fue que hubo una epidemia espantosa de fríos y fiebres debido al agua, ¿no? Y todo el mundo se formó y los que podían sacarnos de aquí nos llevaban para Finlandia, o para otra parte, pero nosotros nos llevaron para Finlandia porque inclusive mi papá tenía casita en Finlandia. Entonces nos llevaron para Finlandia. Entonces hubo epidemia para el año 16 más o menos. Año 16. Seguramente, yo no recuerdo para qué. Eso, Entonces, después de que lo llevaron a usted de huida de esa epidemia de aquí de Alejandría, que se llamaba en ese Alejandría, tiempo, sí. Puerto Alejandría. se fueron para Finlandia y usted volvió aquí, pero al cabo de muchos años. ¿o qué? Acaba de muchos años, sí, después del 40. Es decir, ¿cómo se desarrolló su niñez en Finlandia y su juventud?
¿O usted estuvo andalegueando? No, no fue mucho, pero sí, de la juventud, de la niñez, la pasé casi la mayor parte en Finlandia, claro. ¿Dónde estudió usted allá? En la escuela urbana, había una ¿Cuál escuela, era el sí. nombre de la escuela? Ay, no recuerdo, porque la escuela quedaba, la escuela donde a mí me tocó, quedaba en toda la esquina de la plaza, pues hoy, en esa esquina de acá. Ahí está todavía esa construcción. Ahí está todavía construcción vieja, Sí, señor. ahí fue donde me tocó a mí. ¿Y quiénes fueron sus maestros? No recuerdo sino de uno, del profesor Arturo, no recuerdo el apellido. Sí, recuerdo del profesor Arturo, y Arturo Vallejo. A ver, don Juan Clima, entonces usted alcanzó a conocer la riqueza de los árboles nativos de aquí, de esta región. ¿Qué árboles de madera preciosa conoció usted en ese tiempo? Pues, hombre, yo no puedo decirle mucho porque apenas recuerdo vino del guamo. Pero madera para cerrar, No. fina, para los muebles y para todo eso, para las construcciones de las casas No. que utilizaban tanto los abuelos. No, eso, la mayor parte, había un árbol que sí recuerdo que llamaba aguacatillo. El aguacatillo. Sí. Casi es el único que recuerdo, así, que era lo más común que había, pero que más árboles habían de eso. Y me tocó después, cuando ya crecí un poquito, me tocó cerrar también. Aguacatillo. Sí. ¿Es madera buena para...? Sí, para la construcción muy buena. Quimbaya, esa Quimbaya que usted recuerda cuando muchacho, cuando bajaba aquí al pueblo pues a hacer mercado o a hacer sus vueltas. No, pues era un pueblo pequeño, claro, se supone que era un pueblo pequeño y había muy pocos negocios. Dentro de esos pocos negocios, ¿qué comerciante recuerda usted? No le puedo decir porque uno de los únicos que podía haber recordado pues se murió muy pronto. Y yo no tengo en la mente, pues, como los negociantes de ese tiempo, no, yo no recuerdo. Estaba muchacho todavía. A ver, don Clímaco, yo le invito a que hagamos un recorderis. Por ejemplo, hoy salgo para el pueblo. ¿A qué horas se venía usted? ¿Cómo se venía? ¿Por dónde se venía? Para bajar aquí a Quimbaya, desde el paraíso donde vivía. No, Desde que se levantaba. ¿A qué hora se levantaba usted cuando tenía que venir al pueblo? No, porque... Un domingo de mercado, por ejemplo. Sí, pero comúnmente a las 6 de la mañana, digamos. 6 de la mañana. Yo no hacía sus vueltas allá en la finca y pues, a las 7 o 8 se venía uno para el pueblo. Ensillar la bestia. ¿Usted andaba en mula o en caballo? En caballos. Ya. Me faltan tenía mulas, pero antes me andaba en caballos. ¿Qué ruta cogía usted? ¿Por dónde se venía? Por el paraíso. ¿Del paraíso pasaba a dónde? Pasaba, yo no sé el nombre de eso, usted conoce, subiendo, usted conoce pues por todo eso, ¿no? Sí, señor. Del puente de Buenavista que hay, que se coge para allí, digamos así, sí, para el paraíso, ¿no? Y hay otra para esa salida para allá, no, para la cima no, la cima es por acá, entrando para acá antes. Antes para el placer, pues abajo en todo el puente hay un ramal que sale para el placer y va a dar arriba en el paraíso donde está el puesto ahora, lo que llamaban Guayaquil Viejo. Para allá habían dos salidas para el paraíso. Una, propiamente del paraíso, y la otra, la del placer. Ajá. Que son las que vemos ahora también, ¿cierto? Sí, que esa comenzaba por unos potreros de un señor rico de aquí, pero eso hace muchos años que murió y la familia y todo se acabó. ¿Cómo llamaba? No recuerdo, porque le voy a decir nada, porque el señor hace tantos años que murió y la familia toda se acabó también, todo, no recuerdo. Entonces, don Juan Clímaco, el domingo hacía algunos quehaceres, bueno, se venía para ahí 8 de la mañana en su caballo. ¿Usted llegaba abajo ahí al Buenavista donde?
junto a lo que ahora es el puente. Sí, sí, ¿Y cómo sí. pasaban la quebrada Buenavista? ¿Había puente de arriería? ¿O No, se tenían que no, meter no, por entre el no, agua? el agua. ¿Nunca hubo puente ahí? No, no, puente hubo De solamente arriería. adecuado, solamente para uno pasarle para la gente nomás. Sí. Ah, pero no hubo puente de arriería, No, eso no, no. bonito, techado No, y no, todo no, no, bien. no, ni siquiera. En ese tiempo no había casi en ninguna parte. Ya. Entonces seguían, salían a la Soledad, venían para acá. ¿Cuáles eran las primeras casas que ustedes encontraban en ese tiempo? A ver, ¿dónde empezaba realmente el pueblo, las primeras casitas? No, pues, digamos, no, las primeras casitas habían, pero sí que no le puedo decir a usted cómo se denomina eso por ahí. ¿Cómo Es lo la llaman? entrada para el barrio González, recuerda, Sí, sí. eso por ahí. Ahí en esa entrada hay una casa así allá, que es una casa muy vieja, y eso que ya la vieja la tumbaron y hicieron otra, esa también está vieja. Sí, señor. Esa era la última y la primera casa que había. Ah, tradicionalmente fue esa. Sí. ¿Usted se dio cuenta cuando estaban haciendo la brecha o esos taludes para el paso del ferrocarril? Sí, ¿Usted sí, vio las porque cuadrillas todavía estábamos en el placer, Ya. todavía vivíamos en el placer. ¿Usted veía las cuadrillas de obreros trabajando? No, porque yo solamente de cuando me venía al pueblo, Sí. solamente cuando hay necesidad, pues como éramos varios también los hijos y mi papá siempre venía. Y don Clímaco, ¿usted se dio cuenta cuando inauguraron el paso del tren por aquí, la primera vez que llegó la pichinga aquí a Quimbaya, en el mes de abril de 1929? Es lo que yo no recuerdo de fechas. ¿Usted estuvo en la inauguración, mejor dicho, de eso? No, yo no estuve, yo me di cuenta, sí. Y ya era pollón, ya tenía usted 15 años, iba para 15 años. Sí, tal vez sí, yo para 15 años, claro, yo trabajaba casi como un hombre en la finca. Claro. ¿Usted no estuvo presente en esa inauguración? No. La primera vez que No, pasó no. la pichinga por aquí. No, solamente oíamos decir comentarios nomás. Y al poquito tiempo, como a los 2 años después de haber entrado el tren aquí, ya en Quimbaya se inauguró la energía eléctrica, la famosa planta. Cuando vivíamos todavía allá en el placer, hubo un sacerdote que fue a pasear por allá y a recoger gallinas y a recoger animalitos que le daban los vecinos por ahí. ¿Quién era ese sacerdote? No, es que ni me acuerdo de ese ¿No fue Luis sacerdote. Enrique Buitrago? No, antes de Buitrago. No fue Francisco de Paula Montoya tampoco. No, Francisco de Paula Montoya ese era de Finlandia, inclusive, que es el padrino mío, padrino de bautismo. Fue padrino de bautismo. Padrino de bautismo, él con la mamá. ¿Y cómo llamaba la mamá de Francisco de Paula Montoya? Ay, Su madrina. A ver, un momentico. No, él fue padrino, tal vez fue de confirmación, porque ahora sí me estoy recordando del padrino y la madrina, un señor Aguirre, que tenía una banda de música, era músico y era zapatero, ¿Y cómo llamaba? llamaba, a ver, ¿cómo es? Jesús, como que era que le llamaba, Jesús Antonio Aguirre, tal vez. Él fue su padrino de bautizo. Él era el dueño de la banda, era el que la dirigía, y la ¿Pero mayor de parte eran Finlandia o de familia aquí de en Finlandia. En La mayor parte eran hijos y sobrinos, hijos de así los de él. Aguirre, sí, fue de muy los Aguirre, famosa, la banda de los Aguirre, históricamente sí. fue muy famosa esa banda de músicos de los Aguirres en Claro. Finlandia. La gente mayor los recuerda porque toda la vida como que se dedicaron a esa Sí, parte musical. sí, que era gente muy dedicada a eso. Y hablemos del padrinazgo que le hizo el padre Francisco de Paula Montoya. ¿Cómo fue eso? El padre de Francisco de Paula Montoya fue padrino
De confirmación tal vez. Sí, porque el padrino de bautismo pues era el señor Aguirre, con la esposa. ¿Y cómo consiguieron ese padrinazgo ahí con el padre? No, era muy amigo de mi papá. Y habían otros hijos que eran también hijados de él, otros de los hermanos míos. ¿Y cómo recuerda usted a Francisco de Paula? Pues, Físicamente, digamos, ¿cómo era, por ejemplo? era un señor alto, robusto, medio moreno, más bien blanco, moreno, pero tirando a blanco más bien. Buen fumador de tabaco, dicen, ¿no? Sí, creo que sí. Y andaba en su mula o en su macho, ¿no? Sí, andaba en su mula y andaba por todo, Andaba por todas las a la mesa del paraíso, ese por hombre todas también partes. fue un líder. Y eso que en ese tiempo sí era horrible. Los caminos eran unos pantaneros espantosos, unos tragadales y unas cosas horribles los caminos. Yo recuerdo que en Finlandia, al frente del cementerio, se hizo un lodazal espantoso y ahí se cayó un hombre en una mula o en una bestia en todo caso y se le cayó la peinilla, una peinilla grande se le cayó allá y creo que en esa peinilla se mató un animal. Me parece que en esa peinilla se mató un animal, pero creo que personas no. Me parece que fue un animal que se mató con esa peinilla. ¿Y cómo hablaba Francisco de Paula, el cura? Era muy rígido, muy recio, era muy recio para hablar. Bravo. ¿Y qué recuerda usted de pronto alguna frase que él dijera? No, ¿para qué le voy a mentir cuando... ¿Y qué le dijo cuando lo apadrinó él a usted? No, ¿Le dio porque... algún consejo? No, que me voy a acordar yo de eso. La confirmación no la hacían ya muy grande. No, que va, eso, nomás había manera de hacerla, la hacían. Estaba muy niño todavía cuando hacían la confirmación. Y usted feliz pues porque lo apadrinó el cura, claro. Pues es que ya no se da cuenta, en esa edad no se da cuenta casi nada de quién es. Sabía que era muy amigo de mi papá y que habían otros hermanos que también eran ahijados de él. Pero no. En ese tiempo, pues claro, yo era un niño, estaba muy pequeño todavía. No recuerdo nada. Casi ni recuerdo de la figura de la madrina, pues, la mamá del padre. Casi ni recuerdo, casi ni tengo recuerdos de ella. ¿Y esa confirmación la hicieron en Finlandia o aquí? No, en Finlandia, sí, Finlandia. Aquí todavía no había municipio. No. Entonces, estábamos como Alejandría, ¿no? Sí, Como Alejandría. Y el padre sí venía y ¿sí? celebraba misa. El padre venía. Pero venía los domingos a celebrar misa. Francisco de Paula Montoya. Bueno, y su padre, ¿cómo era su papá? No, mi papá era un hombre muy bueno, muy afable con todo el mundo, muy pobre. Él era arriero. ¿De dónde a dónde hacía las labores de arriería? No, desde Pereira y Armenia, y en fin, yo estaba muy pequeño todavía cuando eso. El hermano mayor sí lo acompañaba en todas partes. El hermano mayor lo acompañaba en todas partes. ¿Pero usted no le ayudó? No, yo estaba muy pequeño. ¿Aguardienterito era el viejo? No. Nada. No, era una cosa seria. Papá era una persona muy honorable, pues, únicamente. Eso de aguardiente en el tiempo no era para la gente decente. ¿A usted le gustó el aguardientito? No. Inclusive que ni me gusta, pues. Bueno, ¿qué motivó a don Clímaco a venirse para Quimbaya nuevamente, pero ya en el año de 1940? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su regreso acá al municipio? No, la vida lo va llevando a uno y cuando uno menos piensa está en una parte donde se queda. ¿Y
qué pasó? ¿Pero usted vino aquí a qué? ¿A trabajar ebanistería o a No, construir o No, a trabajar construcción de las casas? ¿Cuál fue su actividad? no, ¿Cómo resultó usted aquí? no, Pues, en estaba Quimbaya? muy pequeño todavía. Yo aquí vivo hace muchos años que vivo aquí. Usted me dice que volvió en los años 40. Sí, en los 40 sí, pero ya, a ver, ya vinimos de una finca que vivimos por ahí en la mesa alta. Ya la finquita sí era de mi papá. O sea que tenía usted ya 26 años. Sí, probablemente que sí. Estaba en sus años mozos. ¿Ya vino casado? No, soltero. Aquí conoció a doña Anita, su esposa. Bueno, entonces usted llegó y ¿cómo se defendió? ¿En qué empezó a trabajar en ese...? No, simplemente en ese tiempo no había en qué trabajar. Mi papá trabajaba conmigo, sacábamos barrancos por ahí y trabajábamos en un movimiento de tierra. En eso era que más trabajábamos. ¿Y dónde movieron tierra ustedes? ¿Dónde desbarrancaron? Pues supongamos, digamos, en la ida para el cementerio, en esa esquina de acá, de la carrera quinta hacia allá, más o menos en la esquina había un barranco muy grande. ¿Al frente de la bomba? De la bomba para allá. ¿Se llamaban Gualanday más o menos? No. Para este lado. ¿Hacia la carrera cuarta? Sí, hacia la cuarta, ya para donde ya en ese tiempo todavía no había, pero ya es el hospital hoy. Usted cuando vino ya estaban construyendo la iglesia. La iglesia comenzaron a construirla cuando nosotros nos fuimos para Pueblo Rico. Nosotros estuvimos en Pueblo Rico muy poquito tiempo, sí, pero nos fuimos para allá cuando comenzaron a construirla. Y también me tocó cuando... ¿El Placer se fueron para Pueblo Rico? Sí. El Placer nos fuimos para Pueblo Rico. Y me tocó pues trabajar inclusive en la parroquia me tocó trabajar en la iglesia, pero ya estaba pues ya hombre, ya podía trabajar y me tocó trabajar en la parroquia. ¿Y qué hacía ahí? Como carpintero, haciendo andamios y formaletas y cosas así. Formaletas para hacer ¿cómo le digo yo? Las bóvedas para todos arriba, con formaletas, porque hay cosas que son vaciadas. Todo lo que es vaciado hay que hacer formaletas. ¿Usted estuvo presente cuando echaron las bases centrales del templo? No, sí me di cuenta, sí, en esos días que nos fuimos para Pueblo Rico. Pero no me tocó trabajar, sí, pero ya estaba, por ejemplo, en la parte de acá, donde es la sacristía, por ahí, pero ya estaba eso construido hasta cierta parte, no todo hasta arriba. Porque eso construían... De atrás hacia adelante, ¿cierto? Sí, atrás hacia adelante. Pero cuando tenían que, por ejemplo, en la sacristía, bueno, sí, tenían que techar. Antes de terminar todo eso, pues, tenían que techar la parte para utilizarla. Así me tocó al frente de la sacristía. Y por la parte de allá también, la parte de atrás pues, del templo. Ya, pues al frente ya cuando trabajé, ya estaba el coro hecho y todo eso, el planchón del coro y todo. Y sobre el coro ya estaba el planchón, me parece. ¿Quiénes fueron los ingenieros que dirigieron esa obra? ¿Usted sí los conoció? Yo lo conocía, no era sino uno. Ingeniero no era sino uno. ¿Cómo llamaba él? Ay, eso es lo que no me ayuda la memoria. ¿Era de dónde? Yo no sé dónde sería el señor, pero en todo caso, él era constructor, ingeniero constructor. No recuerdo, inclusive se me olvida el nombre del señor, que es una memoria ya. Me olvida. No recuerdo. No recuerdo el nombre del señor. O sea, que usted contrataba directamente los andamios y esas cosas de carpintería. Yo no los contrataba, sino que yo iba a trabajar como trabajador, como
como peón. Ah, ya. Sí, ¿Tuvo que ver algo con el padre Luis Enrique sí, Buitrago? claro, con el que comencé a trabajar, con el que trabajé, el padre Enrique Buitrago. Fue el que comenzó esa iglesia. Padre Buitrago, ¿Y qué recuerda usted de eso? del padre Buitrago. No, pues en primer lugar, pues era muy buena persona, pero digamos era muy bravo. Sí, era muy bravo. No se podía jugar sucio. Muy entusiasta. Pues, Sí, mucho. ese fue el alma y nervio de este pueblo. ¿Sí? Sí, En eso recuerdo, estamos de acuerdo. recuerdo que cuando comenzó, cuando ya estaba pues levantándose los muros, consiguió en Cartago una fábrica de ladrillos. Él la compró allá, todo eso, y consiguió gente para fabricar los ladrillos y todo, y los ladrillos los sacaban a la estación de Alcalá. A eso de la caña me tocó ir a cargar allá en los vagones el ladrillo para traerlo acá. ¿A cargarlo desde la ladrillera en Cartago? No, de ahí mismo de la estación. Lo traían de la ladrillera, los cargaban en la carrilera, donde no estorbara, pero ahí propiamente en la carrilera, a un lado, donde no estorbara el tren. ¿Hasta dónde? Hasta Alcalá. En Alcalá fue eso. Desde Cartago lo traían en mulas. Sí, en mulas, eso lo traían en De mulas. mulas hasta la estación de Alcalá. Sí. Un poco de las obras del padre Luis Enrique Buitrago. El templo, que es otra cosa ya irrealizable para esta época, pues ya no seríamos capaces de hacer de levantar semejante mole de edificación. El templo. El teatro parroquial, ¿no? El teatro parroquial, pues propiamente no lo hizo el padre Buitrago. No. ¿O lo empezó? Yo creo que eso no fue obra del padre Buitrago. ¿Eso fue obra de quién? El municipio contrataba obreros. No, pero el teatro parroquial no es El teatro, municipal. no, es que el teatro parroquial es la parroquia. Eso es cosa muy distinta. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues a mí me tocó empezarlo. ¿Y qué cura estaba ahí? ¿Neftalido? ¿Qué? ¿O el padre El Luján? padre Buitrago todavía. Ah, lo empezó el padre El padre Buitrago. Buitrago, sí. Fue el que lo diseñó, entonces acomodémoselo a él. ¿Cuál es la otra obra del padre Buitrago? Es que yo no sé decirle. No. Dicen que tuvo una emisora aquí, una pequeña emisorita. Sí. ¿Cómo funcionaba esa emisora? Pues. ¿No? Yo creo que eso como que funcionaba en una parroquia. Que mataron a Gaitán en el año 48. ¿Cómo fue eso aquí en Quimbaya? Ese día estaba yo trabajando en la iglesia, en la parroquia. Estábamos los obreros, yo era el obrero carpintero de la parroquia. Y cuando se comenzó esa cosa, se agarraron la policía con otros ahí en el parque a Peinilla, pero no se hicieron nada. Y eso, Se aplancharon nomás. sí, se daban Peinilla, pero no le tocaban. Entonces sabían manejar muy bien eso. El otro y el policía también. Sabían manejar muy bien el arma. Y yo creo que no se hicieron nada. ¿Y quién se agarró con el policía? No es que no recuerdo el nombre de la persona esa. Era el nombre del pueblo, no recuerdo quién era. No recuerdo el nombre. Yo soy muy desmemoriado. Entonces salieron los liberales a hacer manifestación. Propiamente no los liberales, sino la policía y la gente así, ya no como liberales ni conservadores, sino como enemigos del gobierno, los que estaban en contra y los que defendían el gobierno. Pero ahí como que no propiamente política no lo hicieron. Bueno, ¿y después qué pasó? No. ¿Quiénes eran los jefes políticos aquí, liberales y conservadores? Es que eso es una mala memoria. Cuando eso, pues, la mayor parte pues eran osas.
los Sosas, una familia osa que hubo muy grande aquí, De Bernardino. de Bernardino, de Silverio, de Efraín, varios, así no recuerdo bien. Esos eran los que manejaban la política en el pueblo. Pero la política conservadora. Sí, claro, ellos eran ¿Y conservadores. los todos. liberales quién manejaba aquí? Los liberales eran muy poquitos. Eran muy poquitos, no puedo ni decirle. No recuerdo de como el jefe liberal, no recuerdo. Eran poquitos. ¿Usted cómo se conoció con su esposa? ¿Cómo fue esa relación? ¿Ella era de qué familia? ¿Cómo se conocieron? No, ella venía de una familia de Calarcá, que yo no la conocí, y la vine a conocer a ella aquí. ¿La conoció en misa o en el patio? Sí, en misa, y ella, la familia donde ella estaba, vivía al frente de la iglesia, y yo comía con mucha frecuencia para visitar el Santísimo de la iglesia, a rezar, pero entonces ahí fue donde la vi a ella, la conocí. ¿Y ligerito cuadraron o qué? Pues sí, más o menos, más o menos. ¿Cuánto estuvieron de niños? No recuerdo. ¿Y se casaron? ¿En qué año? Eso es muy memoriado, yo soy muy mal para estas cosas porque es mucho memoriado. ¿Cuál es el nombre de los hermanos suyos? ¿Ustedes cuántos hijos fueron? Fuimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 hombres y como que 3 mujeres me parece. Mensaje para la juventud del futuro. En primer lugar, que sean muy buenos hijos, que sean muy obedientes y que se sacrifiquen por los padres, porque en este mundo lo único que merece la pena es sacrificarse por los padres. Y en segundo lugar, ser muy buen hermano y ser muy buen ciudadano.